¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el diablo? Quizá te imagines un ser rojo con cuernos, una cola bifurcada y un tridente. Pero, ¿sabías que esta imagen no proviene directamente de la Biblia? Hoy exploraremos el verdadero origen del concepto de Satanás, y por qué su apariencia ha cambiado tanto a lo largo de la historia. En este video, examinaremos la historia y la evolución del diablo, también llamado Satanás. Veremos de dónde proviene la idea de un ángel caído que lidera ejércitos de demonios, y descubriremos las múltiples interpretaciones que han surgido en el cristianismo y más allá. Te prometo que, al final de este video, tendrás una nueva perspectiva de esta figura tan enigmática. ¿Sabías que, para algunos cristianos, Satanás es real y está activo en el mundo, mientras que para otros es solo una metáfora del mal? ¿Te sorprende saber que la imagen del diablo rojo es relativamente reciente en la historia? Sigue viendo para enterarte de todos los detalles. Siempre me he preguntado, ¿cómo se ve el diablo? El personaje de George Clooney en la película clásica ¿Dónde estás, hermano? Título original, Oh Brother, Where Art Thou? Sabe algo sobre demonología y la naturaleza de Satanás. En la cinta, menciona. Bueno, por supuesto, hay toda clase de pequeños demonios e incubos, Pete, pero el gran Satán en persona es rojo y escamoso, con una cola bifurcada. Lleva una horca. La imagen clásica de Satanás, con piel roja, escamas y horca, es un estereotipo popular en caricaturas y hasta en Star Trek, The Next Generation. Sin embargo, no proviene de la Biblia y es relativamente reciente, derivada de tradiciones medievales y renacentistas. En este video, exploraremos el concepto cristiano de Satanás como ángel caído, gobernante de los demonios y archienemigo de Dios. No todos los cristianos concuerdan en la naturaleza de Satanás, algunos lo ven como una metáfora del mal, mientras que otros lo consideran una entidad real. Para estos últimos, Satanás es un ángel caído que lidera a los demonios. Esta visión es común en diversas ramas del cristianismo, incluidas las iglesias ortodoxas y la doctrina católica oficial. El Papa Francisco ha enfatizado que Satanás no debe verse como un mito o símbolo, ya que esto podría hacer que las personas bajen la guardia. Entre los protestantes hay opiniones divididas sobre Satanás. Algunas denominaciones tienden a interpretarlo de forma metafórica, mientras que los evangélicos suelen considerarlo una entidad real. Para muchos cristianos pentecostales, que los estudiosos a veces incluyen dentro del paraguas de evangélicos, Satanás es una amenaza real, activa y maligna, que desempeña un papel significativo en la guerra demoníaca continua. Por supuesto, esto es una generalización a nivel denominacional. Recuerda que todas las religiones son internamente diversas. Incluso dentro de una sola denominación o de una sola iglesia, encontrarás cristianos con diversas opiniones sobre Satanás. Las encuestas sobre la creencia en Satanás son escasas y contradictorias. Un estudio de 2009 reveló que el 40% de los cristianos en Estados Unidos lo ven como un símbolo del mal, no como un ser real. Hoy exploraremos la evolución del concepto de Satanás como ángel caído y archienemigo de Dios, desde la religión israelita antigua hasta el cristianismo. En la Biblia hebrea, la noción de una entidad maligna suprema y singular, opuesta a Dios, está completamente ausente. La palabra hebrea Satan aparece en algunas ocasiones, normalmente traducida como adversario o acusador, pero en las secciones más antiguas de la Biblia hebrea, el sustantivo simplemente se refiere a adversarios humanos. Por ejemplo, en 1 Samuel 29 2.4, los filisteos se refieren al rey David como un posible adversario, usando ese mismo sustantivo en hebreo. Sin embargo, en los textos posteriores de la Biblia hebrea, el concepto parece evolucionar hacia una especie de cargo divino, algo parecido a un fiscal. La mención más notable de este fiscal divino aparece en el libro de Job. En los primeros capítulos, Dios preside una especie de corte o concilio divino de seres celestiales, y hay un ser llamado el Satán, o el acusador. Pero, como dije, el Satán aquí no es tanto un nombre propio como un cargo, el acusador actúa como un adversario legal en un tribunal divino. Cabe destacar que el hebreo emplea el artículo definido para el Satán, dando a entender un personaje específico y recurrente. Este adversario divino intenta demostrar que Job puede llegar a renunciar a su fe y pecar contra Dios. En el libro de Zacarías, el Satán actúa como fiscal divino contra el sumo sacerdote Josué, mientras que el ángel de Yahvé lo defiende. Esta figura no es un príncipe de los demonios ni un ángel caído, sino parte del concilio divino. Su aparición en textos posteriores al exilio en Babilonia sugiere una evolución en su significado tras la influencia persa. Nada anterior al exilio en Babilonia se acerca al concepto cristiano de Satanás, es decir, no se menciona ningún ángel caído que gobierne a otros ángeles caídos ni un enemigo específico de Dios. Pero los estudiosos deducen que algo debió de ocurrir en este periodo que provocara la evolución conceptual de Satan, con minúscula, a el Satán, un adversario específico y recurrente. Y ese algo podría haber sido el zoroastrismo.
Durante unos 2 siglos, desde el momento en que los judíos regresaron del exilio babilónico en 550 a.C. hasta que Alejandro Magno conquistó la región en 323 a.C., los habitantes de Judea estuvieron bajo control persa de una u otra forma. Judea siguió siendo parte del imperio persa aqueménida, así que los estudiosos teorizan que la élite judea exiliada entró en contacto con funcionarios religiosos persas, y desarrolló nuevas teologías a la luz de las ideas que oyeron de los persas, específicamente ideas zoroastrianas. El zoroastrismo es una religión muy antigua, que aún se practica, originada en la antigua Irán. Enseña que el ser divino Ahura Mazda es un ente perfectamente bueno, enfrascado en una lucha constante contra un ser enteramente maligno llamado Angra Mainyu. Ahora bien, hay algunos problemas al tratar de rastrear la influencia del zoroastrismo en el judaísmo post-exilio. Los especialistas que dominan tanto los textos apocalípticos judíos como los textos zoroastrianos son muy escasos, así que no hay mucha investigación al respecto. Pero, en general, estudiosos de la religión iraní como Albert de Jong sostienen que sí hay evidencias claras de influencia zoroastriana en los textos del período del Segundo Templo, aunque admiten que el término influencia simplifica demasiado un proceso histórico-cultural muy complejo que tuvo lugar a lo largo de varios siglos. Un ejemplo obvio, aunque superficial, de esta influencia es el demonio Asmodeo, que aparece en el libro de Tobit como un demonio particularmente malvado y el principal antagonista de la historia. El nombre Asmodeo parece guardar relación etimológica con el ser zoroastriano Aishmedeva, un lugarteniente de Angra Mainyu. Más allá de este ejemplo, vemos en los textos judíos posteriores una creciente reflexión teológica sobre una lucha cósmica entre el bien y el mal, concretamente entre un ser espiritual de bondad y otro de maldad, y con frecuencia se hace referencia a ambos en términos de luz y oscuridad. El ejemplo más claro de la influencia iraní aparece en los rollos del Mar Muerto. Estos rollos incluyen varios textos extrabíblicos que introducen una especie de teología de los dos espíritus. Por ejemplo, el texto llamado Regla de la Comunidad, uno de los principales en el corpus de los rollos del Mar Muerto, dice que el Dios de Israel creó los espíritus de la luz y de la oscuridad y basó toda acción en ellos, estableciendo toda obra según sus caminos. Este ángel de las tinieblas es responsable de todo mal y de todo pecado. La regla de la comunidad continúa, el ángel de las tinieblas desvía a todos los hijos de justicia. Todos sus pecados, iniquidades y maldades son causados por su dominio. La regla de la comunidad y otros rollos se refieren a este espíritu maligno como Belial, un ángel malvado que lidera un ejército de otros ángeles malos. Aquí empezamos a ver los indicios de nuestro personaje más familiar, Satanás. Otro texto, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, generalmente llamado el rollo de la guerra, describe una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El arcángel Miguel lidera a los hijos de la luz, mientras que el ángel maligno Belial encabeza a los hijos de las tinieblas. Muchos estudiosos ven este equilibrio de luz y oscuridad, Miguel y Belial, bien y mal, como prueba evidente de la influencia zoroastriana en ciertos grupos judíos sectarios del período del Segundo Templo. Algunos van más allá y mencionan una posible relación con la rama zoroastriana de los Servanitas, que creían, entre otras cosas, que los dos espíritus, Ahura Mazda y Angra Mainyu, eran hijos de una entidad suprema o motor primordial llamado Servan. Los rollos del Mar Muerto parecen sostener que el Dios de Israel sigue siendo quien preside estos dos espíritus de luz y oscuridad. Textos apocalípticos anteriores, como uno de Enoc, desarrollan la idea de un ángel malvado. Este texto expande Génesis 6, donde los hijos de Dios seducen a mujeres humanas y engendran a los Nefilim. Estos ángeles caídos enseñan magia y guerra a la humanidad. En el libro de los vigilantes, la figura principal no es Satanás ni Belial, sino Shemiasa o Asael, enfrentados por los arcángeles Miguel y Rafael. En otra sección, los 4 arcángeles parecen vincular a Shemiasa con Asael, y afirman que Dios le ha otorgado cierto poder. Más adelante, en la llamada visión de los sueños de uno de Enoc, los ángeles aparecen como estrellas, y Asael es el primero en caer, así que aquí se incorpora la idea de ángeles malvados que caen literalmente de los cielos. La palabra Satán aparece en uno de Enoc, pero no parece emplearse de forma coherente como nombre propio. Una sección usa la palabra Satans para clasificar a ciertos ángeles caídos. Enoc oyó la voz de un arcángel que expulsaba a los Satans. En otros versículos se usa Satán en singular. Los especialistas debaten si estas menciones deberían traducirse simplemente como el adversario en lugar de verlo como un nombre. Lo mismo sucede en el libro de los Jubileos, otro texto apocalíptico que amplía Génesis. Jubilees presenta al personaje Mastema, descrito como el líder de los demonios y denominado el Satán, si bien aquí también parece ser más un título que un nombre propio, más cercano al Satán de Job, un examinador o acusador. En resumen, la figura de un líder malvado de ángeles caídos, o de espíritus malignos en general, se convierte en un tema recurrente en los textos apocalípticos del período del Segundo Templo, Shemiasa, Asael, Belial, Mastema, el Satán. Y de este contexto cultural surgió el movimiento temprano de Jesús. Veamos ahora el Nuevo Testamento.
A diferencia de los rollos del Mar Muerto, el nombre Belial es poco común en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo menciona para referirse a la antítesis maligna de Cristo. Sin embargo, por lo general, el Nuevo Testamento se refiere al adversario principal de Dios con la palabra Satanás o con el término griego diabolos, que traduce directamente el hebreo Satan, y también da origen a palabras en español como diabólico y diablo. En el Nuevo Testamento, Satanás sigue cumpliendo la función de fiscal o examinador, por ejemplo, cuando tienta a Jesús en el desierto, pero también incita a la gente a pecar, como cuando induce a Judas Iscariote a traicionar a Jesús. Al mismo tiempo, algunos cristianos primitivos consideraban que Satanás tenía poder para causar enfermedades y la muerte. Se le conoce a menudo como el archón o gobernante de los demonios. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este video, estas atribuciones no provienen directamente de la Biblia hebrea, sino que beben de los mismos cauces teológicos presentes en Asael de 1 de Enoc, en el Belial de los rollos del Mar Muerto, y en Mastema del libro de los Jubileos. Históricamente, muchos cristianos han interpretado historias de la Biblia hebrea a la luz de esta versión neotestamentaria de Satanás. Por ejemplo, la idea de que la serpiente que tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén debe ser Satanás, o que el oráculo que condena al rey de Babilonia en el libro de Isaías se refiere en realidad al origen de Satanás. En Isaías 14, el profeta lamenta: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? La expresión lucero de la mañana, una referencia al planeta Venus, se tradujo como Lucifer en la versión latina de la Vulgata, y acabó convirtiéndose en un nombre para Satanás, aunque en el contexto el profeta se refiere a un gobernante terrenal. El objetivo no es desacreditar la teología cristiana, sino analizar históricamente la evolución del concepto de Satanás mediante las 5 C del pensamiento histórico. Un ejemplo claro es el cambio a lo largo del tiempo, aunque la palabra Satán aparece tanto en Job, siglo VI a.C., como en Mateo, siglo I después de Cristo, su significado pudo haber cambiado en esos 500 años. La segunda C es el contexto, que nos recuerda que conceptos como Satanás evolucionaron dentro de una red interrelacionada de influencias sociales, culturales y políticas. En el caso de Satanás, parece haber evolucionado en el contexto del imperio persa aqueménida y, más tarde, del imperio helenizado de Alejandro Magno. Por lo tanto, debemos examinar detenidamente las condiciones históricas y culturales concretas de esas etapas para analizar cómo se representaba a Satanás. La causalidad en la historia es difícil de determinar porque no se pueden repetir los eventos para comprobar relaciones de causa y efecto. Aunque se puede argumentar que el zoroastrismo influyó en la evolución de Satanás, no hay pruebas exactas de cómo ocurrió. Por eso, los historiadores usan lógica, probabilidad y fuentes primarias. Además, la complejidad nos recuerda que no hay una única causa para los hechos históricos, sino múltiples factores interconectados. La contingencia significa que los hechos históricos dependen de eventos previos, y que un solo cambio podría haber alterado completamente el resultado. Por ejemplo, la conquista de Judá por los babilonios, el exilio y el posterior dominio persa fueron eslabones que, de haberse modificado, habrían generado un desenlace distinto. La contingencia también sirve para evitar la falacia teleológica, la idea de que la historia avanzaba de forma inevitable hacia un destino determinado. A principios del siglo XX, algunos historiadores presentaban el triunfo del cristianismo como si estuviera predeterminado, como si lo que hoy llamamos cristianismo ortodoxo hubiera tenido que imponerse siempre. Sin embargo, si ciertos eventos hubieran ocurrido de manera distinta, quizás otra secta del cristianismo se habría vuelto predominante, tal vez incluso una que interpretara a la serpiente del Edén como el buen personaje. Así que, cuando nos acerquemos a cualquier concepto religioso, recordemos aplicar el marco de las 5 C para pensar históricamente sobre la religión. ¿Te gusta este tipo de contenido histórico y religioso? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos motiva a seguir profundizando en estos temas fascinantes. La figura de Satanás que muchos tenemos en mente, ese diablo rojo con cuernos, cola y un tridente, no surgió de forma uniforme a lo largo de la historia. No siempre fue visto como un archienemigo absoluto de Dios ni como el líder de los demonios. Fue a través de procesos históricos, influencias culturales y reinterpretaciones teológicas que se forjó la imagen que hoy conocemos. Las distintas corrientes cristianas también han aportado visiones diversas sobre si Satanás es un ser real o simbólico. Al entender esta evolución, vemos cómo las religiones cambian a lo largo del tiempo, y reflejan los contextos culturales de cada época. Examinar la historia de Satanás es un ejemplo perfecto de cómo un concepto religioso puede transformarse drásticamente a lo largo de los siglos y bajo diferentes influencias. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete con las notificaciones activadas. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia de Satanás te pareció más interesante o sorprendente. Nos vemos en el próximo video.